Hola, soy Sofía Martínez Luna, psicóloga especialista egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, y el día de hoy voy a acompañarlos a lo largo de este módulo de duelo, el cual surge a partir de la necesidad como parte de la pandemia por COVID-19 debido a las múltiples pérdidas a las que la población se encuentra expuesta en la actualidad, para lo cual hemos retomado y complementado el apartado de duelo que propone la Guía de Intervención Humanitaria de la MHG. Es por ello que los objetivos de este módulo van a ser los siguientes. Primero que nada, poderles proporcionar elementos teóricos sobre cuál es la conceptualización del duelo y, en segundo lugar, poder realizar una capacitación que permita mejorar tanto la evaluación como el manejo del duelo en la población. Hemos visto que como parte de las emergencias humanitarias, como lo es en este caso la pandemia por COVID-19, tanto adultos como adolescentes y niños a menudo sufren pérdidas que son importantes. En este caso, pérdidas de vida. Es por ello que el duelo se va a caracterizar por un sufrimiento emocional que van a sentir las personas después de una pérdida. Aunque en la mayoría de las reacciones a una pérdida, estas van a ir remitiendo de manera esporádica, sin que necesariamente se conviertan en trastornos mentales. Algunas personas que pueden llegar a tener síntomas más intensos pertenecientes al duelo pueden estar más propensas o vulnerables a que acudan a servicios de salud en búsqueda de esta atención. Entonces aquí una parte clave es que la pandemia nos puede afectar a todos. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de lo que implica el duelo. El duelo se trata de un proceso que es normal y que es una adaptación ante la muerte que puede tener altas y bajas. Este proceso es dinámico y multifactorial, es decir, no se va a deber únicamente a una sola situación, a una sola cuestión, sino que va a implicar varias reacciones que van a estar vinculadas a esto y van a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Es una experiencia donde las personas van a tratar de integrar la pérdida a la que se han enfrentado y esta va a variar de persona a persona. Esto es algo muy importante, ya que no todas las personas van a vivir los duelos de la misma manera, sino que van a estar eh, experimentándolo de forma totalmente diferente. Y puede depender de diversos factores como a nivel personal, a nivel social o a nivel cultural. También los síntomas, la intensidad y el tiempo de resolución van a ser distintos en cada uno de nosotros, y el tiempo aproximado de adaptación a esta pérdida puede ser muy variado y puede ir desde 1 año hasta 2 años. Esto es debido a que cuando se presentan fechas significativas o importantes como el aniversario de la muerte, los cumpleaños, días especiales como en el caso del Día de las Madres, del Día del Padre, Navidad o en las fechas en las que compartían, puede ser que se reactiven aparentemente estas reacciones que pueden estar presentando. Sin embargo, esto no quiere decir que sea algo anormal, sino que es totalmente esperado dentro del duelo. También este duelo nos va a permitir ayudar a sanar el vacío que pueden dejar estos seres queridos al morir. Entonces, dentro de las reacciones que pueden ser comunes de encontrar, aquí no necesariamente quiere decir que todas las personas, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, van a presentar las mismas manifestaciones, sino que estas van a variar de persona a persona y no necesariamente todas van a presentar estas. Sin embargo, pueden ser las que sean más comunes que se puedan estar notando al presentarse un duelo. Dentro de las emociones y sentimientos más recurrentes se encuentra la tristeza, el enojo, la culpa, que puede llegar a surgir cuando, por ejemplo, podemos llegar a creer que pudimos haber hecho algo más para evitar o prevenir la muerte. Ansiedad, shock ante la noticia que hemos recibido o incluso en algunas ocasiones alivio, especialmente cuando son muertes que ya llevaban mucho tiempo la persona enferma y que esto implicaba también un posible desgaste para los cuidadores y puede ser un alivio también. Algunas sensaciones físicas, como por ejemplo una sensación de vacío,
alguna opresión en el pecho o la garganta, que nos puede llegar a faltar el aire o incluso falta de energía. Pueden llegarse a sentir las personas un poco más cansadas de lo habitual. En cuanto a las cogniciones o pensamientos que pueden llegar a aparecer, se encuentran la incredulidad de no poder creer que el fallecimiento haya ocurrido, confusión sobre las posibles causas de la muerte, algunos pensamientos que son rumiativos, es decir, pensamientos que pueden estar persistentes a lo largo del tiempo, en un solo día o incluso en unos solos minutos. Negación de que esta muerte no ha ocurrido, algunas alucinaciones como por ejemplo el creer que podemos escuchar o ver a la persona que nos habla o que la hemos visto pasar y que es totalmente esperado. Claro, estas alucinaciones son esporádicas y no se están presentando todo el tiempo. E incluso dificultad para concentrarse en las actividades diarias. Por otro lado, en cuanto a algunas conductas que podemos llegar a observar, se encuentran las dificultades para poder dormir adecuadamente, ya sea que se despierten constantemente, que puedan llegar a tener pesadillas o que incluso el sueño que tienen no es reparador. También dentro de estas mismas se encuentran las dificultades en la alimentación, es decir, que puede ser que tengan menos hambre, que se les olvide el comer o que tengan menos deseos de poderse alimentar. Evitar tanto las situaciones al respecto de lugares que tenían con el fallecido, evitar su recámara, por ejemplo, o evitar también pensar en ellos, por el gran dolor que esto les puede llegar a provocar. También un aislamiento social de sus seres queridos, preferir estar solos para poder pasar por estas emociones a las que se están encontrando, lo cual es totalmente esperado. Algunos sueños recurrentes con el fallecido, especialmente posterior al deceso, pueden estarse presentando estos sueños. Y también el llanto. Aquí cabe resaltar que no forzosamente las personas tienen que estar llorando para indicar que están pasando por un duelo. Puede ser que se presente o no se presente. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los factores que pueden llegar a promover la resolución del duelo. Es decir, estos factores que pueden ayudar o permitir una protección mayor de que se puede llevar a cabo el duelo de una manera más adaptativa. Dentro de estos factores se encuentran factores situacionales, que quiere decir que se trata de aquellos aspectos que son propios de las circunstancias de la muerte. Por ejemplo, el hecho de que sea una muerte anticipada, en donde se haya podido planificar y despedir de la persona, permite que haya una mejor resolución, ya que pudo haber esta parte de la despedida previa. De igual manera, el contar con recursos económicos es algo que facilita este proceso, ya que puede causar un mayor alivio o tranquilidad a las personas contar con estos recursos económicos, especialmente para la parte de los rituales funerarios. En cuanto a los factores personales, estos se refieren a las variables individuales que pueden influir en el proceso de recuperación. Por ejemplo, que los sobrevivientes cuenten con una salud física y mental adecuada, que puedan tener una capacidad para planificar actividades, como por ejemplo esta resolución de problemas al respecto de lo que tocaría en cuanto a la parte de los rituales funerarios, qué es lo que también tienen que hacer cuando tienen que tener todos estos trámites a nivel de, por ejemplo, los seguros o algunos trámites en los bancos, en los hospitales. Entonces, esto puede permitir una mayor flexibilidad en ellos. También tener una alta espiritualidad, como por ejemplo, tanto en la parte religiosa como en la parte personal, ya sea rituales de despedida que ellos tengan o bien haber vivido de duelos previos. El que las personas hayan tenido duelos previos puede ser que estén más preparados a saber de qué forma responder ante este tipo de situaciones de pérdida. Por otro lado, en cuanto a los factores interpersonales, estos se refieren a aspectos que son relevantes que se tienen de la relación con el fallecido y con su red de apoyo. Como por ejemplo, cuál era la cercanía en la relación y los cuidados que se tenían.
Es decir, las personas que podían estar más cercanas a el fallecido, puede ser más fácil que hayan tenido esta oportunidad de despedirse de ellos. E incluso una vez que se ha presentado el deceso, el tener una comunicación abierta dentro de la propia familia o dentro de la red de apoyo sobre el tema de la muerte permite que los sobrevivientes puedan estar manifestando cómo se están sintiendo y cómo están viviendo esta pérdida. En cuanto a los factores que dificultan la resolución, es decir, aquellas eh, circunstancias que pueden estar promoviendo que sea un poco más difícil llevar a cabo la resolución de duelo y que en algunas ocasiones puede llevar a que se desarrolle un duelo complicado. Cabe resaltar que tanto los factores que dificultan como los que permiten ayudar en la resolución del duelo no quiere decir que en todos los casos tengan que estar presentes, ni que tampoco el hecho de que estén presentes dificulte aún más la resolución. Sin embargo, pueden hacer más probable que esto ocurra. De igual manera, vamos a ver que existen factores situacionales que, como recordaremos, son aquellos aspectos de las circunstancias de la muerte. En este caso, puede ser que aquellas muertes, como por ejemplo los accidentes, cuando es una muerte por suicidio, una muerte inesperada o incluso cuando se desconoce las causas del fallecimiento, pueda ser más difícil para las personas el encontrar una explicación de qué fue lo que le ocurrió a su ser querido y tarden más tiempo en poderlo resolver o solucionar. En el caso de las pérdidas recientemente por COVID-19, vemos que es más difícil que tengamos acceso al cuerpo del difunto o incluso que se tengan que posponer los rituales funerarios, ya que no podemos tener ese cuerpo tal vez como estamos acostumbrados a hacerlo en nuestros rituales antes de la pandemia. Entonces, esto puede ser más difícil para las personas el no poder tener estos rituales de despedida como antes. O incluso que podamos tener pérdidas que sean recientes. Estas pérdidas recientes no solamente se refieren a las pérdidas por fallecimiento, sino también, por ejemplo, a pérdidas como la pérdida de trabajo, la pérdida de la carrera o de los estudios, la pérdida también del apoyo familiar que antes se tenía y que esto aumente esos estresores a los que nos encontramos el día de hoy. Dentro de los factores personales que se pueden encontrar son esas variables individuales que van a influir en el proceso de recuperación. Dentro de los factores personales que se pueden encontrar son variables individuales que influyen en este proceso de recuperación. Por ejemplo, el estar expuesto a situaciones estresantes, como ya lo mencionaba hace un momento. Actualmente, debido a la contingencia, podemos estar más expuestos a estas situaciones estresantes como el estar sin el empleo, el ser más difícil tener una economía más estable incluso, o tal vez todos estos trámites que se tienen que estar haciendo. También el tener alguna enfermedad física o incluso algún trastorno mental puede estar haciendo a las personas más vulnerables, tener sentimientos de culpa ante la pérdida o el fallecimiento, alguna rigidez dentro del pensamiento o incluso la evitación. Aquí vamos a ver que la evitación va a dificultar la resolución del duelo únicamente cuando ésta puede ser muy constante. Dentro de los factores a nivel interpersonal, se trata de esos aspectos que son relevantes de la relación con el fallecido y con la red de apoyo. Por ejemplo, si se tenía una relación conflictiva con el fallecido o que posterior a esta pérdida no se cuente con las redes de apoyo necesarias, puede ser más difícil para las personas. Incluso desde las muertes por COVID-19 puede haber una estigmatización acerca de la muerte y que haga que las personas los aíslen incluso. Por otro lado, vamos a ver que hay una cierta evitación ante ante estas reacciones propias del duelo que va a ser totalmente normal y esperada. Sobre todo cuando las personas se enfrentan a una pérdida, van a experimentar este dolor que es totalmente normal, el cual puede ser que traten de evitar.
Sin embargo, vamos a ver que a corto plazo, esta evitación de la experiencia de la muerte puede permitir disminuir ese malestar emocional que puede ser funcional, ya que tratamos de evitar ese dolor, pero también de no perder la conexión o esa cercanía que se tenía con el ser querido. Por otro lado, vemos que cuando esta evitación ya permanece durante un tiempo más prolongado, entonces puede empezar a provocar un deterioro a nivel emocional y en el funcionamiento diario de las personas. Por ejemplo, que dejen de asistir a sus actividades como el trabajo, la escuela, el cuidado de los hijos, el dejar de atender sus necesidades básicas, y esto no les va a permitir seguir con su vida diaria o puede ser más difícil para ellos continuar con la vida diaria y esto eventualmente los puede llevar al desarrollo de un duelo complicado. Y vamos a ver que este duelo complicado lo que va a hacer es aumentar el malestar y el mal funcionamiento diario de la persona, además de traer con ello recuerdos recurrentes de la muerte y de la pérdida, lo cual a la larga lo único que va a traer es más dolor y sufrimiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que implica entonces este duelo complicado. Duelo complicado va a ser cuando se presenta un dolor emocional que va a ser insoportable, donde las emociones van a ser más intensas, van a ser más duraderas y puede ser más difícil de controlarlas. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, este va a implicar un deterioro significativo en el funcionamiento de sus demás áreas de vida. Dentro de los síntomas o las reacciones esperadas que se pueden encontrar dentro del duelo complicado, puede haber una añoranza constante del ser querido, un dolor intenso por tener que haberse separado de la persona, una preocupación intensa por qué es lo que va a hacer ahora esta persona sin su ser querido, ya que en muchas ocasiones puede haber algunos planes que ya se tenían previos y que ahora se ven truncados. Una dificultad para poder aceptar la muerte, tener alguna incredulidad o una especie de anestesia a nivel emocional en donde pareciera que puede ser que no estén sintiendo ninguna de las emociones esperadas, sin embargo, esto es algo que puede ser prolongado. Sentir tristeza, enojo, culpa constante, ya que recordemos que tanto la tristeza, el enojo y la culpa pueden ser reacciones esperadas. Sin embargo, cuando estas son más constantes, son más intensas y duraderas, podemos tener un foco rojo que nos esté hablando de que se puede estar complicando este duelo. El evitar recuerdos del fallecido, que también se puede llegar a presentar en algunos casos riesgo de suicidio, donde la persona puede estar manifestando el ya no querer morir, el querer terminar con su vida o incluso en algunos casos ya haberlo intentado. Una sensación constante de vacío y soledad, poder perder su identidad, como por ejemplo en el caso de los padres cuando pierden a sus hijos, el no sentirse identificados con esta parte de su rol como padres y no saber entonces de qué manera redireccionar ahora sus planes a futuro. El descuido del arreglo personal, que estén más aislados de lo habitual, o incluso, como ya lo mencionaba, que no tengan estos planes al futuro, que no vean qué es lo que quieren hacer o de qué manera pueden retomar este plan de vida que ya tenían. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay una serie de reacciones y situaciones que están asociadas a cómo se va a ir desenvolviendo el duelo. Dentro de estos elementos que están asociados al duelo es que la persona se encuentra expuesta a una serie de situaciones estresantes a lo largo de su día a día. Esta exposición a estas situaciones estresantes puede llegar a traer algunos problemas y trastornos que pueden aparecer con más frecuencia después de esta exposición, como por ejemplo desarrollar algún tipo de trastorno depresivo moderado o grave, alguna psicosis, que en algún momento puedan iniciar con un consumo nocivo de alcohol o drogas, autolesiones o suicidio o algunos otros síntomas emocionales importantes.
Para poder revisar qué es lo que tocaría hacer en estos casos en cuanto al manejo y la evaluación, tendríamos que referirnos a la guía MHGAP. En cuanto a las reacciones que no son clínicamente importantes o que no requieren de tratamiento médico, podemos ver que son algunas reacciones transitorias para las cuales las personas puede ser que no busquen ayuda, que son totalmente esperadas encontrar. Sin embargo, estas reacciones que pueden ser transitorias, vemos que no forzosamente van a tener un impacto dentro del funcionamiento diario, más que dentro de lo que es normal dentro del contexto cultural. Vemos que puede haber algunos modelos que tratan de explicar cuáles son el proceso por el que va a ir transcurriendo el duelo. Sin embargo, estos modelos, como por ejemplo las fases o etapas que maneja Kubler-Ross, dentro de las investigaciones basadas en evidencia, se ve que estas dejan de ser insuficientes para explicar en qué consiste el duelo, ya que no todas las personas van a pasar por estas etapas o fases, ni van a tener las mismas manifestaciones, como ya lo mencionábamos al comienzo de la presentación. Entonces, un modelo que se propone desde estas terapias basadas en evidencias es el modelo de Stroop y Schutt sobre el procesamiento dual del duelo. Este modelo de procesamiento dual del duelo lo que propone es que la persona pueda buscar o integrar la pérdida y poder cambiar el vínculo que se tenía con el ser querido que falleció, ya que aunque la persona ya no se encuentre con nosotros, sigue habiendo un lazo que los une. Entonces, dentro de este modelo, vamos a ver que hay una serie de estresores que son totalmente esperados a los que la persona se va a estar enfrentando a partir de la vida dentro de sus experiencias de vida cotidiana. Entonces, va a haber una oscilación que las personas van a estar haciendo en el transcurso del día o en el transcurso de su vida, desde la pérdida hacia la restauración. Entonces vamos a ver que la orientación hacia la pérdida se refiere a cuando las personas pueden contactar con este trabajo tal cual del duelo, con que la persona ya no se encuentre con ellos, y vamos a poder ver algunas de estas reacciones que son esperadas durante el día, cómo poder tener este anhelo o tratar de recolocar este vínculo que se tenía. Incluso en ocasiones puede ser que tengan incluso en ocasiones pueden negar que no haya sucedido la pérdida y evitar esos cambios. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el tiempo se encuentren en este lado de la pérdida, sino que también dentro del mismo día pueden estar tratando de estar dentro de esta restauración. Esta restauración se refiere principalmente a cómo están reconectando con su vida diaria, ya que no forzosamente tienen que estar todo el tiempo en estas manifestaciones de la pérdida, sino también en el cómo pueden empezar a retomar sus actividades diarias, ya que en muchas ocasiones no pueden dejar de lado estas actividades, como por ejemplo el dejar de trabajar, el dejar de ir a la escuela, el dejar el cuidado del hogar, de los hijos, y entonces pueden estar atendiendo a estos cambios a los que se están enfrentando. También va a haber esta adaptación a los nuevos hábitos, a las nuevas conductas, como por ejemplo cuando se pierde a los padres y ellos eran quienes tal vez se encargaban de algunas actividades dentro del hogar, y entonces ahora hay que adaptarnos a cómo hacer estas actividades por nuestra cuenta o dentro de la propia familia. También el estar orientado hacia la restauración puede ayudar como una distracción de este dolor en el que se está viviendo, el poder redefinir los nuevos roles, la identidad, o incluso en el cómo se vinculaban o cómo se pueden empezar a vincular más bien con las otras personas. También puede haber una negación, pero en este caso, para poder evitar el duelo en el que se encuentra. En el caso de la orientación a la pérdida, esta negación es más bien a evitar los cambios a los que eventualmente se tienen que estar ajustando. Entonces,
vamos a ver que la clave para poder tener éxito en este proceso de duelo va a ser esta oscilación entre la pérdida y la restauración, que donde en ocasiones los deudos van a afrontar la pérdida y en otras van a tratar de evitar los recuerdos, o incluso se puede buscar el alivio a través de la concentración en otras cosas, en otras actividades, lo cual es algo totalmente normal y esperado a lo largo de todo el proceso de duelo que les vaya a tomar, sin importar el tiempo que éste sea. Entonces, tener un balance entre ambos mecanismos de pérdida y restauración va a implicar que no se puede estar conectado todo el tiempo con la pérdida, ni tampoco evitar por siempre todo lo relacionado con esta. Entonces, vamos a ver que también se pueden encontrar algunos procesos por los cuales las personas pueden estar pasando para tratar de ajustarse del duelo a partir de esta oscilación que ya vimos. Uno de estos procesos implica poder aceptar la realidad de la pérdida y de que el mundo está cambiando, su mundo personal está cambiando. Dentro de este, puede ser que la persona trate de afrontar que su ser querido ha fallecido. También implica una aceptación o una integración a nivel intelectual como emocional. Puede llegar a presentarse, como ya lo veíamos, una negación o incluso una minimización de la pérdida. El poder conservar las pertenencias como las dejaron, es decir, en algunas ocasiones hay personas que prefieren dejar la habitación de su ser querido tal como lo dejó hasta que se sientan listos o prefieren no entrar a estas habitaciones. O puede llegar a pasar que en ocasiones proyecten al fallecido en alguien más. Por ejemplo, en el caso de los padres que pierden a los hijos y tienen otros hijos, puede ser que vean características de su hijo fallecido en el hijo que tienen aún con vida. Dentro de estos mismos procesos de ajuste se encuentra el poder trabajar con las emociones y tomarse un tiempo para el dolor de la pérdida. Aquí, el poderse dar este tiempo implica reconocer el dolor que implica, el poderse tomar un tiempo para este dolor de la pérdida implica reconocer este dolor a nivel emocional y a nivel conductual, es decir, cómo está impactando tanto en mis emociones como en lo que estoy llevando a cabo. La influencia social sobre su experiencia, es decir, aquí influye mucho qué es lo que las personas también les pueden llegar a decir desde este apoyo que pueden recibir de los otros o incluso, como lo veíamos en su momento, de esa estigmatización que pueden estar pasando también. Pueden llegar a negar o evitar estas reacciones emocionales y también de restauración que implica el duelo. Otro de los procesos, quiere decir, otro de los procesos es el adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente y poder dominar el cambio del entorno. Aquí vamos a ver tres tipos de, aquí vamos a ver tres tipos de formas en que uno se puede estar adaptando, por ejemplo, a nivel externo, es decir, en el cómo influye la muerte en el día a día. A nivel interno, en el tratar de redefinir ese sentido de sí mismo en su propia identidad. O a nivel espiritual, cuando se trata de buscar un significado a esta pérdida y poder recuperar esta sensación de control de su vida. Finalmente, el último proceso de ajuste es recolocar emocionalmente al fallecido y poder continuar viviendo y desarrollar nuevos roles en dado caso que se necesite. Esto quiere decir que se puede encontrar un lugar para el fallecido y continuar vinculado con la persona, sin que le dificulte seguir con su vida. Es decir, el que se pueda integrar este fallecimiento a su vida. Retomar las relaciones también con los otros, ya que en muchas ocasiones puede llegar a pasar que las personas se aíslen de otros para poder sobrellevar este duelo en el que se encuentran. Muy bien, hasta aquí hemos revisado algunas, muy bien, hasta aquí hemos revisado algunos de los principales conceptos relacionados con el duelo y también cómo es que estos pueden estar involucrándose en
aspectos como que ayuden y cómo estos pueden estarse vinculando con factores que ayuden tanto a su resolución como a que éste pueda ser más difícil de solucionar. De igual manera, vimos el modelo explicativo acerca del duelo y cuáles son estos procesos de ajuste al que nos vamos a estar encontrando. Ahora vamos a ver cuál es la evaluación que podemos llevar a cabo para poder identificar cuando una persona está pasando por un proceso de duelo. Primero que nada, tenemos que preguntarnos si la persona ha sufrido una pérdida importante últimamente. Por ejemplo, el preguntar cómo es que ha afectado la pérdida, si ha perdido parientes o amigos cercanos o ha sufrido de otro tipo de pérdidas, como por ejemplo de su casa, el dinero, el trabajo o dentro de la misma comunidad. Si también han desaparecido algunos parientes o amigos. Aquí vamos a indagar entonces no solamente la pérdida por el fallecimiento, sino también a otro tipo de pérdidas a los que puedan estar expuestos. Si no es así, entonces tendremos que evaluar la presencia de algunos otros trastornos mentales si hubo una pérdida importante hace más de 6 meses, por ejemplo, vinculados con depresión, con algún trastorno de estrés postraumático, psicosis, consumo de sustancias o trastorno por duelo prolongado. Para ello, lo que vamos a hacer entonces es realizar un enlace con fuentes de asistencia en donde se les pueda dar este tratamiento y evaluación pertinentes. Sin embargo, si la persona sí ha sufrido una pérdida importante, hay que preguntar cuánto tiempo ha transcurrido desde este incidente. Si la persona ha tenido una experiencia traumática en los últimos 6 meses, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Tiene síntomas importantes de duelo? Si sí, tendremos que ver si cuenta con los criterios esperados, que son una o más pérdidas en los últimos 6 meses, que los síntomas que aparecieran fueran después de esta pérdida, es decir, que estas reacciones que estamos notando en la persona fueran debidos a esta pérdida durante los últimos 6 meses, ya que si se tratara de síntomas que aparecieron previos a estos 6 meses, entonces tendríamos que hacer otro tipo de valoración. Y por último, si vemos que hay dificultad en el funcionamiento diario evidente o para pedir o recibir ayuda. Por otro lado, tenemos que ver si están presentes estos criterios que son esperados, explorar los siguientes síntomas. Por ejemplo, tristeza, ansiedad, enojo, aflicción y preocupación por la pérdida, si nos encontramos con recuerdos que son intrusivos, si hay pérdida de apetito o energía, si hay dificultades en el sueño, falta de concentración, aislamiento o algunas dolencias que son físicas y que no son debidas a alguna enfermedad. En dado caso de que no tenga síntomas importantes del duelo, entonces tendremos que preguntar si está presente alguna afección concomitante e investigar la presencia de cualquier dolencia física o trastorno mental que pueda explicar esos síntomas que tiene la persona. Si es así, entonces realizaremos un enlace con estas fuentes de asistencia en donde le puedan dar la atención pertinente. Bien, una vez que realizamos la evaluación sobre el duelo y determinamos que la persona sí tiene reacciones que están vinculadas con el duelo, vamos a proceder a realizar un manejo de este. Las consideraciones al respecto de cómo se va a llevar a cabo la intervención, vemos que puede existir una alta probabilidad de tener que enfrentar el duelo en un aislamiento, esto debido a las condiciones de la pandemia en donde tenemos que estar dentro de nuestros hogares y que en ocasiones esto no permite poderse despedir de los seres queridos antes o posterior al fallecimiento. Dentro de las competencias clínicas esenciales que tenemos que tener como profesionales de la salud mental, se encuentra el poder mostrar empatía y compasión hacia los sobrevivientes por la pérdida que acaban de tener. Para esto, vamos a tratar de escuchar activa y pasivamente qué es lo que tienen por decir.
No tenemos que forzar a que ellos hablen sobre las pérdidas si es algo que en un primer momento no quieren hacer, sino que podemos estar desde esta escucha activa y pasiva en lo que tengan por decirnos. También el poder hacer una validación a nivel emocional de por lo que están pasando y hacerles saber que esto que están sintiendo, experimentando es totalmente normal y esperado y que no se esperaría que se sintieran de una manera diferente. El poder ser sensibles y respetuosos, sobre todo ante las condiciones por las que se estuvo presentando la pérdida, ya que, como hemos mencionado, en muchas ocasiones los sobrevivientes pueden llegar a culparse por la muerte de su ser querido. El poder ser directivo en el apoyo proporcionado. Si bien vamos a tratar de estar en esta escucha activa y pasiva que mencionábamos, esto no quiere decir que podamos ayudar en esta dirección para poderlos orientar en qué cosas son las que nos pueden estar diciendo y cómo poderlos orientar y darles este apoyo que necesitan. El poder permanecer activos en todo momento. Y el permanecer activos no quiere decir que estemos haciendo preguntas todo el tiempo, sino en el cómo nos estamos mostrando hacia ellos, haciéndoles saber que estamos ahí para apoyarlos, para escucharlos y que estamos comprendiendo lo que nos dice, incluso con el lenguaje no verbal. Y finalmente, poder identificar cuáles son esas necesidades inmediatas que requiere la persona en el momento. Entonces, dentro de las metas del primer contacto que vamos a tener son el poder escuchar la historia de la persona, es decir, qué es eso que tiene por contarnos, qué es lo que quiere también estar trabajando, en lo que vamos a hacer como una especie de acompañamiento con ellos para poder transitar por este duelo de la manera más adaptativa posible. Resolver las preguntas y dudas que tengan acerca de la pérdida. Todas aquellas preguntas que puedan llegar a surgir, ya que en muchas ocasiones pueden venir con muchas dudas al respecto de qué fue lo que ocurrió con su ser querido o por qué es que no han podido despedirse de él. También podemos preguntar desde estas metas cómo es que está afrontando la pérdida, qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora para poder sobrellevar la muerte de su ser querido y qué es lo que lo está llevando incluso en estos momentos a pedir esa atención. Por otro lado, utilizar psicoeducación acerca de los aspectos del duelo en los sobrevivientes, es decir, qué es aquello que es esperado que ellos vivan a lo largo de este proceso por el que van a estar transitando. Además de planear el contacto con las fuentes de asistencia en dado caso de que requieran de una atención más especializada. Sin embargo, en la mayoría de las veces vamos a ver que este abordaje del duelo muchas ocasiones únicamente requiere de un acompañamiento para que ellos lo puedan llevar a cabo de manera natural, ya que, como hemos mencionado con anterioridad, no en todas las ocasiones el hecho de que una persona esté atravesando del duelo quiere decir que requiera de una intervención psicoterapéutica. Entonces, vamos a ver que principalmente hay 4 pasos para poder tener un plan de manejo básico del duelo y poder ayudar en este acompañamiento. El primero de ellos es el apoyo psicosocial, posteriormente una psicoeducación. Vamos a ver qué implica esto de los procesos de ajuste del duelo y qué podemos hacer en cada uno de ellos y posteriormente cómo realizar el seguimiento. Vamos a revisar cada uno de ellos. Como parte del apoyo psicosocial, este va a implicar que podamos escuchar atentamente a la persona sin obligarlos a poder hablar sobre el fallecimiento, especialmente cuando son muertes que son inesperadas, que pueden ser estigmatizadas, como lo hemos visto, ya sea por COVID, por suicidio, por algún homicidio, en donde tal vez podamos llegar a pedir que no nos den detalles si es que no es algo que ellos quieren hacer. Poder respetar qué es lo que nos quieren platicar y también aquello que no quieren hablar. Hay que preguntar por cuáles son esas necesidades e inquietudes que tienen principalmente al respecto de la pérdida o en qué es en lo que podría uno ayudarlos. También hay que estar muy pendientes en que puedan
podamos ayudarles a ocuparse de las necesidades básicas, ya que en muchas ocasiones puede llegar a pasar que dejen de comer, que no estén durmiendo adecuadamente. En aquellas personas que toman medicamentos, como cuando pueden tener enfermedades que son crónicas o incluso en el caso de trastornos mentales, que no se estén tomando sus pastillas. Entonces tenemos que ayudar a que se ocupen de estas necesidades básicas para ayudar a reducir esta vulnerabilidad a la que se pueden encontrar y que puedan en algún momento incrementar las reacciones que están teniendo y puedan estar en un riesgo de un duelo complicado. Para ello tenemos que indagar si toman algún medicamento, el cómo están durmiendo, si están comiendo adecuadamente y poder dar esta orientación a cómo pueden llevarlo a cabo. También el prestar atención a otros factores de estrés psicosocial en los que se encuentren. Como veíamos hace un momento, es muy común que cuando estén atravesando por un duelo vivan experiencias que son estresantes en su día a día de manera rutinaria. Entonces, habría que valorar cuáles son estos factores estresantes que se encuentran presentes y de qué manera poder ayudar a disminuirlos o prevenirlos en dado caso. También reforzar el apoyo social y poderlos orientar a que conecten con su familia, con sus amigos u otras fuentes de apoyo con las que estén. Por ejemplo, grupos de apoyo o incluso en personas que son muy religiosas, el acercarse a sus templos. Aquí tenemos que tener cuidado de no insistir en que estén todo el tiempo acompañados por alguien, ya que esto no es forzosamente necesario. Hay que crear un equilibrio entre el estar en el apoyo con los otros o en compañía de los otros, pero también respetando cuando quieran estar solos, ya que esto es algo que también pueden llegar a requerir, el poder estar solos para procesarlo de manera individual y posteriormente también estar en compañía de sus seres queridos y ver cómo es que lo están pasando los demás. Entonces, es crear este equilibrio entre el aislamiento, sí, que es esperado y normal, y la compañía de los otros. Y por otro lado, el poder proteger a la persona contra cualquier daño que pueda estar viviendo, y esto es de manera adicional. Como ya veíamos, uno de los factores de riesgo a los que pueden estarse enfrentando las personas durante el duelo es a la presencia de algún tipo de conducta, ya sea de riesgo de suicidio o también adicciones. Entonces tendríamos que preguntar si hay presencia de esto y cómo poder protegerlos. En dado caso de que detectemos ya sea riesgo de suicidio o consumo de sustancias constante, tendríamos que ir a hacer una intervención desde el manejo del riesgo de autolesión, suicidio o consumo de sustancias que maneja la MHGAP. En este apoyo psicosocial también tenemos que evitar recetar medicamentos para poder tratar los síntomas del duelo, ya que como hemos visto, estos síntomas son totalmente normal y esperados y no requieren de una medicación, ya que la persona no está enferma, está pasando por un proceso de pérdida de un ser querido. Como parte de la psicoeducación que vamos a llevar a cabo, aquí vamos a tratar de orientar a las personas en cuanto a estas reacciones que son comunes o esperadas después del fallecimiento. Algunos de los puntos que podemos ir retomando son los siguientes: que las personas pueden reaccionar de manera diferente después de la pérdida y sobre todo cuando son pérdidas importantes, y que estas reacciones o manifestaciones que pueden estar experimentando son totalmente esperadas, y podemos mencionar cuáles son algunas de estas manifestaciones que se pueden estar encontrando. También el resaltar que algunas personas van a mostrar emociones más fuertes, mientras que otras no necesariamente tienen que mostrarlo. Aquí se vincula con el siguiente punto, que es que llorar es algo normal y esperado, pero también el no hacerlo es algo totalmente normal, ya que como hemos visto, culturalmente se espera que veamos llorar a las personas cuando ha fallecido algún ser querido, y puede ser muy extraño para otras personas desde afuera no ver llorar a las personas que han perdido a su ser querido, y entonces les llegan a hacer comentarios como ¿por qué no estás llorando? Y esto los haga sentir culpables. Entonces nosotros, como este personal de salud mental, tenemos que estar encargados de validar y normalizar que esto no necesariamente tiene que ser así.
También que puede ocurrir que los sobrevivientes que no lloran puedan estar sintiendo este dolor emocional que es muy intenso y tener estas formas diferentes de poderlo expresar. Que en el momento pueden sentirse como si el dolor no fuera a desaparecer nunca, pero que en la mayoría de los casos este dolor va a ir disminuyendo con el paso del tiempo y que no forzosamente siempre va a estar tan intenso, que en los primeros días, semanas o incluso en el primer mes posterior a la muerte, las emociones y las sensaciones que se tengan sí pueden ser muy intensas, pero que posteriormente van a ir disminuyendo. Y aquí el hacer el énfasis que también cuando se presenten fechas importantes, como lo mencionaba, cumpleaños, fechas como el aniversario de la muerte o incluso Navidad, el Día de las Madres o el Día del Padre, las reacciones pueden volver a ser intensas por la fecha en específico. Sin embargo, que esto va a volver a disminuir posterior a estas fechas. También puede llegar a ocurrir que a veces una persona se puede estar sintiendo bien por un tiempo, pero el dolor puede volver con algún recuerdo y esto es totalmente normal, sobre todo cuando pueden estar haciendo actividades como por ejemplo ver alguna película que era importante para ambos o alguna actividad que hacían juntos, como por ejemplo algún deporte. Entonces, que en esos momentos puedan venir recuerdos que hagan que se presenten estas emociones de forma intensa, pero que es totalmente normal. Por otro lado, que las experiencias se pueden ir tornando menos intensas y menos frecuentes conforme va pasando el tiempo y que no hay una manera correcta de estar sintiendo el duelo, ya que a veces está muy triste y en otros momentos uno puede estarse divirtiendo y por eso no hay que criticarse por estarse sintiendo así, ya que aquí sería valioso el retomar cómo hay esta oscilación entre la pérdida y la restauración, en donde no todo el tiempo vamos a estar conectando con la muerte, sino que también va a haber momentos en los que conectemos con nuestra vida cotidiana, en donde también puede ser valioso o válido más bien el poder conectar con esta diversión. Algunas de las recomendaciones que podemos dar desde esta psicoeducación a los sobrevivientes es que puedan evitar en la medida de lo posible el aislamiento social, recordando que puede haber un equilibrio entre sí, es válido el estar aislado o querer estar aislado y querer estar solo por un momento, pero que también es importante el poder estar compartiendo momentos con otras personas, sobre todo con esta red de apoyo y que no forzosamente el estar en contacto con su red de apoyo quiere decir que estén hablando sobre la pérdida, sino que también pueden hablar sobre cualquier otra cosa o incluso poder retomar otras actividades con ellos. El que puedan permitirse la expresión de sus emociones y sentimientos en todo momento, cuando ellos se sientan cómodos, por supuesto, y con las personas con las que puedan sentirse con esta confianza de hacerlo, ya que puede haber ocasiones en que puede ser que con algunas personas no se sientan con esa apertura para hacerlo y que tal vez ahí no sea tan conveniente llevarlo a cabo porque pueden hacerlo sentir peor de lo que estaban. Entonces, el que se puedan permitir esta expresión de emociones en entornos donde sientan esa seguridad y que es totalmente válido y esperado que lo hagan. Poder promover el contacto social con el uso de tecnologías, esto debido a que, como hemos visto, hay una restricción para podernos ver con nuestra red de apoyo de manera presencial, lo que limita o puede hacer más difícil que podamos sentir ese apoyo que nos dan los otros, sin embargo, que puede haber otras maneras de poder tener ese contacto con nuestra red de apoyo, como puede ser el uso de las tecnologías. Entonces, aquí poder hacer esta orientación al cómo poderlo llevar a cabo desde sus propios recursos y con lo que se vaya sintiendo más cómodo. También el establecimiento de conductas de autocuidado. Más adelante vamos a ver cómo realizar estas conductas de autocuidado, pero principalmente es debido a estas necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, la toma de los medicamentos cuando tienen que hacerlo, el poder tener una alimentación lo más balanceada posible, su sueño que pueda ser lo más equilibrado también posible.
y evitar la sobreinformación, especialmente con respecto al COVID, ya que esto en lugar de ayudar puede generar mayor estrés o ansiedad en las personas. Bien, entonces ahora vamos a ver de qué forma podemos estar interviniendo dentro de estos procesos de ajuste del duelo a los que va a estarse enfrentando los dolientes. Vamos a notar que hay 3 procesos de ajuste del duelo que vamos a estar identificando, que es el afrontar la pérdida, el poder llevar rituales alternativos para trabajar las emociones vinculadas con la muerte y el cómo ayudarles a adaptarse a la pérdida e integrarla a esta experiencia de vida. Entonces, para ello, vamos a ver un pequeño video en el que nos van a explicar cuáles son estos procesos de ajuste del duelo y qué podemos hacer en cada uno de ellos. ¿Cuáles son los procesos de ajuste en el duelo? Procesos de ajuste en el duelo. Objetivo: identificar cuáles son los procesos de ajuste en el duelo y qué hacer en cada uno de ellos. Hola, me llamo Sofía y en este video vamos a aprender a hacer una evaluación sobre el duelo. Para poder hacer esta evaluación, hay que determinar en cuál fase de ajuste del duelo se encuentra la persona, con la finalidad de clarificar qué herramientas en específico requiere. Para ello, se distinguen 3 procesos de ajuste, los cuales se describirán a continuación. 1. Afrontar la pérdida. Implicará que el sobreviviente acepte plenamente la realidad de que su ser querido ha fallecido y que no regresará, siendo el reencuentro con él imposible. Esta aceptación no es solo a nivel intelectual, sino también emocionalmente. Una de las dificultades que pueden encontrarse en este punto es la negación, es decir, que la persona no acepte que la muerte de su ser querido es real, y esto la lleve a que en ocasiones pueda conservar las habitaciones o espacios personales como los dejaron, lo cual es algo esperado y normal en los primeros meses. Por otro lado, pueden ver la pérdida como menos significativa de lo que en verdad es, llegando a deshacerse de aquellas pertenencias que le recuerden al fallecido. En esta primera fase, el especialista deberá transmitir empatía y compasión por la pérdida de la persona, animarlo a expresar su malestar, haciéndole saber que no será juzgado por ello, al tiempo que valida las emociones que está experimentando. Identificará si hay presencia de síntomas físicos que no se deban a una afección médica, explorando antecedentes heredofamiliares y de salud. Promoverá la comunicación con sus seres queridos, así como el objetivo de establecer contacto con ellos cuando se sienta listo y lo requiera. Ayudará a resolver las dudas que tenga sobre la muerte de su allegado y evitará dar falsas esperanzas sobre una pronta recuperación o futuro sin contratiempo. Como estrategias de intervención, el promotor de la salud puede ofrecer el uso de técnicas de relajación, así como la respiración profunda o la relajación muscular progresiva, dando psicoeducación sobre su objetivo para usarlas y en qué momentos es posible implementarlas, además de brindar instrucciones claras de cómo llevarlas a cabo y practicarlas con ellos en el momento para asegurar su entendimiento y uso adecuado de la técnica. Otra estrategia que se podrá sugerir es el uso de ejercicios mindfulness o atención plena, los cuales tienen el objetivo de ayudarle a la persona a estar en contacto con sus emociones y sensaciones en el momento presente, por lo que el especialista debe tener conocimiento de cómo dirigir un ejercicio de atención plena para guiar al usuario, dando instrucciones precisas sobre el objetivo y cómo desempeñarlo. 2. Bien, entonces como veíamos en el video, en este primer proceso para afrontar la pérdida,
tenemos que estar muy pendientes de poder ayudar a la persona, principalmente a animarla, a expresar qué es lo que siente y poder validar esas emociones y que las puedan ir nombrando. Entonces, además de hacer esto, otra de las cosas que tenemos que hacer dentro de este primer proceso es ayudar a identificar cuando hay una negación temprana. Por ejemplo, esto no está sucediendo, no ha pasado la muerte, no está muerto, va a regresar, eh, solamente salió por unos días. Entonces, hay que identificar cuándo puede haber esta negación, ya que esto llega a generar incredulidad y desorganización en la persona y puede llegar a presentarse también fatiga física y psicológica. Tenemos que evaluar también si las circunstancias de la pérdida de la muerte son especiales. Por ejemplo, que no se haya podido cuidar, acompañar o despedirse de la persona. En el caso de COVID, por ejemplo, si pudo haber sido un suicidio, si hubo un homicidio o si en dado caso la persona se puede llegar a encontrar desaparecida. Y poder explicarles que pueden presentarse síntomas tanto a nivel emocional, pero que también pueden aparecer síntomas físicos que son totalmente esperados, como por ejemplo esta falta de aire o sentirse más cansados y que en ocasiones pueden llegar al médico debido a que tienen estos síntomas físicos, pero que no detectan que son algo normal de su duelo. Entonces es ayudarles desde esta psicoeducación a validar y normalizarlos. También permitir que surjan todas las preguntas independientemente de tener o no la respuesta. Como mencionaba en el video, evitando dar falsas esperanzas o información que sea incorrecta. No quiere decir que nosotros como profesionales de la salud mental forzosamente tengamos que tener la respuesta a todas las preguntas, sino también el reconocer que tal vez no sabemos por completo ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Por ejemplo, en el caso de las personas donde sus seres queridos se suicidan y la pregunta más frecuente es que le digamos por qué es que se suicidó. Nosotros no podemos saber por qué es lo que la llevó a la persona a suicidarse, sin embargo, sí podemos validar y entender que esto puede ser algo muy difícil y que seguramente tiene muchas preguntas al respecto, pero que puede ser complicado el tener esa respuesta. Entonces, vamos a ver cuál es el segundo proceso de ajuste del duelo. Dos. Rituales alternativos para trabajar las emociones. En esta fase es importante reconocer el dolor emocional vinculado a la pérdida, así como las necesidades que surgen para poder expresar sus emociones. De igual manera, puede ocurrir que se les haya negado o limitado poder despedirse de su ser querido y requieran de alternativas para poder hacerlo. También hay que explorar aquellos comentarios que pueden recibir de sus allegados, que los hagan creer que no deberían sentirse de esa manera, o que estigmaticen la expresión de sus emociones. A partir de lo anterior, el promotor de la salud indagará con la persona cuáles son los rituales funerarios y de despedida que llevaban a cabo antes de las pérdidas previo a la contingencia por COVID-19, explorando el efecto que está teniendo en ellos no poder llevarlos a cabo de la forma habitual. Evaluará los recursos con los que cuenta la persona, sobre cómo ha expresado su dolor en el pasado y cómo ha procesado otras pérdidas anteriormente. Asimismo, se preguntará cómo le gustaría llevar a cabo su ritual de despedida y validarlo, orientándolo de ser necesario sobre qué podría ser. Para ello, si al doliente se le dificulta encontrar rituales de despedida alternativos a los que practicaba antes, puede sugerírsele el uso de técnicas narrativas, como escribir cartas de despedida para el fallecido, llevar un diario sobre cómo se siente, dibujar, grabar un video como un homenaje o realizar un altar dentro de su hogar para recordarlo. Por otro lado, algunos otros rituales que pueden proponérseles son realizar reuniones virtuales con sus familiares y amigos para rezar o meditar, hacer una actividad simbólica con sus allegados, como una ceremonia, compartir recuerdos y momentos especiales que vivieron juntos, tener una página o grupo en donde las personas más cercanas tengan un espacio para expresar sus condolencias, reunir algunas fotografías o videos del fallecido
entre otros. Cabe resaltar que estas alternativas deben ser propuestas para las personas atendidas y ser adaptadas por ellos, evaluando si es algo que quieren y pueden hacer, respetando el momento para hacerlo. 3. Bien, como veíamos entonces dentro del video, para este segundo proceso, que son los rituales alternativos para trabajar las emociones, vamos a ir explorando justamente cómo es que antes llevaban estos rituales y de qué manera se puede ajustar para que lleven rituales dentro de las posibilidades que ahora nos plantea la pandemia por COVID-19. Además de esta propuesta que se tiene que hacer con ellos, hay que evaluar también cuáles son los recursos con los que cuenta la persona, es decir, cómo es que ha expresado anteriormente su dolor y procesado otras pérdidas en el pasado. Y por otro lado, también es importante conocer y por otro lado, también es importante conocer el contexto cultural y el lenguaje que se utiliza para hablar de la pérdida y que nos podamos ajustar a este lenguaje que ellos están utilizando para referirnos también a su fallecido. Por otro lado, tenemos que preguntarles cuál era la idea del ritual o tradición que existe y qué efecto puede llegar a tener el no haber podido realizarla, ya que no solamente en este proceso implica que les ayudemos a despedirse o a tener rituales alternativos para que puedan trabajar esas emociones, sino también qué impacto tiene en ellos a nivel emocional el que no pueden realizar sus rituales o las tradiciones que ellos tenían como era previo a la pandemia. Entonces, vamos a retomar con ellos que los rituales son un acto simbólico que va a permitir procesar un evento psicológico en la realidad, que puede ayudar a expresar emociones y generar reparación, estabilidad o acompañamiento, ya que puede llegar a ocurrir que ellos piensen que si no realizan sus rituales como lo hacían anteriormente, entonces no va a poder haber esta despedida real de ellos. Entonces hay que ayudarles a que ellos puedan ver estas otras alternativas que les permitan expresar estas emociones y utilizar también espacios dentro de su propia casa para poder realizar altares en dado caso de que no puedan ir al panteón, por ejemplo. Otra de las cosas que puede ayudar es recolectar fotografías o videos para crear un pequeño álbum y no debemos presionar a nadie y puede hacer y otra de las cosas es que no debemos presionar a nadie, ya que debemos de esperar a que ellos sean quienes propongan tanto cuáles son los rituales que les gustaría llevar a cabo o de qué manera es como lo quisieran hacer, como también si en este momento no es algo que ellos quieran hacer o se sientan listos para llevarlos a cabo, validando que los pueden hacer en el momento en que se sientan listos. En cuanto al ámbito familiar, también pueden realizarse ceremonias o encuentros virtuales. Actualmente se ha visto que se pueden llevar incluso, por ejemplo, desde la religión católica, los rosarios vía Zoom o vía videollamada, donde pueden estar cercanos todas las seres queridos o la familia y allegados de el fallecido. También compartir en redes sociales. Esto puede ayudar no solamente a poder manifestar cómo uno se está sintiendo, sino también poder recibir estos gestos de condolencias y apoyo de los demás. Y también podrían llegar a realizar en algún momento actividades simbólicas, conjuntas y coordinadas. Nuevamente, tenemos que resaltar que esto no es forzoso que lo lleven a cabo, sino es que se sienten listos o es algo que realmente quieran hacer. Vamos a entonces a ver cuál sería el tercer y último proceso de ajuste de duelo y qué es lo que podemos hacer en este. Es adaptarse a la pérdida e integrarla a la experiencia de vida.
Una vez que se detecta que el doliente ha logrado aceptar la realidad de la pérdida y se encuentra en mayor contacto con sus emociones, es posible comenzar con la fase de reintegración a su vida cotidiana, al tiempo que se sigue vinculando con el fallecido. Para ello, el especialista promoverá que la persona retome a su ritmo y cuando se sienta listo, sus actividades cotidianas y sus proyectos previos, ayudándole a que este regreso sea paulatino, de acuerdo con sus necesidades y priorizando sus metas. Al ir realizando cambios, alentará y validará los esfuerzos que está poniendo en los pasos que da. Asimismo, se buscará la práctica de conductas de autocuidado en 4 principales áreas: física, emocional, cognitiva y espiritual. Algunas pautas de autocuidado que se pueden ofrecer para trabajar en esta etapa son las siguientes. Física. Contar con una alimentación balanceada. Procurar una higiene de sueño. Tener tiempo para descansar y reflexionar. Realizar actividad física. Llevar a cabo actividades lúdicas. Reducir el consumo de alcohol y evitar el consumo de drogas. Emocional. Normalizar las emociones. Procurar no estar aislado. Contar con círculos de seguridad. Tener un momento para recibir llamadas. Promover el contacto con redes de apoyo. Pertenecer a grupos de apoyo. Cognitivo. No exigirse demasiado a nivel intelectual. Evitar sobreinformación sobre el COVID-19. Plantearse objetivos a corto plazo. No tomar decisiones importantes precipitadas. Espiritual. Crear un espacio especial. Buscar cosas que nutran espiritualmente, como la música, literatura, rezar, entre otras cosas. Practicar ejercicios de mindfulness. En este video hemos aprendido cómo hacer una evaluación sobre el duelo, qué y cuáles son los 3 procesos de ajuste en el duelo y qué hacer como especialista en cada uno de ellos. Y ahora que revisamos todo esto, ¿qué opinas sobre los procesos de ajuste de duelo? ¿Te pareció relevante la información? ¿Cómo aplicarías esta información en tu práctica profesional? Espero esta información te haya sido de ayuda para entender mejor el tema. Esto es todo por mi parte. Hasta la próxima. Bien, entonces, como proceso final, que es el de adaptarse a la pérdida, integrarle la experiencia de vida, además de lo que ya vimos dentro del video que hay que retomar, es factible y apropiado a nivel cultural que podamos animar a las personas para que vayan retomando estas actividades previas que son normales. Es decir, el cómo ellos pueden empezar a retomar sus actividades cotidianas o los proyectos previos. Y bueno, aparte de esto, tenemos que poner un mayor énfasis en estas conductas de autocuidado que ya como veíamos en el video, cuáles son algunas estrategias o algunas propuestas que podemos hacer para que puedan ir retomando este autocuidado, especialmente cuando dentro de la evaluación que ya realizamos notamos que hay algunas áreas en específico que pueden estar más descuidadas y en las que entonces vamos a tratar de hacer un mayor énfasis y poder animar a la persona para que pueda retomar estas áreas de autocuidado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vimos cómo es que podemos llevar a cabo este manejo ya tal cual con las personas cuando se encuentran en un duelo, desde la parte del apoyo psicosocial, la psicoeducación y finalmente los procesos de ajuste del duelo.
recordando que lo que vamos a hacer nosotros es un acompañamiento con los sobrevivientes de cómo ir sobrellevando la pérdida y finalmente integrarla a su vida, ya que esto es algo que tienen que hacerlo las personas por su cuenta y que no forzosamente requieren de una intervención tal cual, sino que a veces únicamente requieren de algún tipo de orientación sobre lo que está ocurriendo para que posteriormente ellos lo puedan llevar a cabo por sí solos. Ahora vamos a pasar a algunas particularidades en cuanto al duelo. Ya vimos de manera general cómo llevar el manejo del duelo para todas las personas. Sin embargo, puede haber casos especiales como es en los niños, en los adolescentes o incluso en los adultos mayores, donde además de llevar a cabo todos estos pasos que ya vimos previamente en el manejo, tenemos que tener otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, en el caso del duelo en los niños, vamos a tratar como adultos de responder a las preguntas del niño mediante explicaciones que sean claras y sinceras y que puedan ser apropiadas para su nivel de desarrollo. Es decir, que podamos utilizar un lenguaje que sea acorde a su edad y que ellos lo puedan entender. Puede llegar a pasar que haya un duelo dentro de la familia y quien venga a pedir la atención no traigan a los niños tal cual, sino que puedan ser los familiares, los padres, los tíos, los allegados. Y entonces a ellos es a quienes tendríamos que realizar una psicoeducación de cómo poder comunicarle a los niños acerca de la pérdida de la misma manera en la que nosotros lo podemos hacer directamente con los niños. Entonces, es nuevamente el poder indicarles que adecúen su lenguaje a algo que puedan entender los niños. También no hay que mentir cuando pregunten por la ausencia de su ser querido. Por ejemplo, si llegaran a preguntar dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde están mis abuelos. Y en esos casos, cuando nosotros podemos mentirles de decir está de viaje o se fue al cielo o ya no está con nosotros, puede ser que provoque confusión en ellos y menoscabar la confianza que el niño pueda tener en nosotros. El poder comprobar la eventual presencia de algún tipo de pensamiento mágico y rectificarla. Por ejemplo, en los niños pequeños se suele observar que piensan que son los culpables por la pérdida de, ya sea de la mamá, del papá, o que su ser querido murió porque se portaron mal o lo hicieron enojar. Entonces, también por eso es importante no mentir acerca de qué es lo que le pasó a su ser querido para que no cree esta confusión en ellos y en algunos casos puedan llegar a creer que ellos fueron los causantes de la muerte. También no estar en contacto con noticias o imágenes relacionadas con la pandemia. Es decir, que no expongamos a los pequeños a las noticias de la pandemia, ya que al utilizar un lenguaje que puede ser confuso o incluso que no lo lleguen a entender, pueden interpretarlo de manera errónea y entonces crear una idea mm, errónea de lo que en realidad está ocurriendo. En el caso cuando se pierden a los padres o a los cuidadores, es importante poderse ocupar de la protección que ellos necesitan y asegurarse que reciban un cuidado constante y también el apoyo, especialmente en cuanto al soporte social y emocional. Esto no quiere decir que entonces tengamos que estar sobreprotegiendo a los menores, sino poder cubrir con esas necesidades que tenían por parte de sus padres o de sus tutores y poderles dar ese apoyo tanto a nivel emocional como social que requieren. En dado caso de que se requiera, también podemos poner en contacto a las personas con organismos o redes de protección que sean viables y que los puedan orientar de una mejor manera en el cuidado de los niños. Por otro lado, si podemos llegar a sospechar de la presencia de algún tipo de trastorno por duelo prolongado, entonces tendríamos que consultar a un especialista para que llevara a cabo la evaluación y el tratamiento adicional.
¿Cuáles van a ser esos indicadores que nos van a decir que puede haber un duelo prolongado o un duelo complicado, un estado de preocupación grave o sentimientos de extrema añoranza del ser querido? Recordando que es normal que pueda haber añoranza del ser querido, sin embargo, cuando este ya es muy intenso y prolongado, entonces puede haber un indicador. Además de un sufrimiento intenso y enorme dificultad para que puedan desempeñar sus actividades diarias durante al menos 6 meses. En el caso del duelo en los adolescentes, en este caso también hay que acompañarlos y tratar de que se les puedan cubrir esas necesidades básicas que había por parte de, por ejemplo, los padres o los cuidadores. Sin embargo, en este caso, la expresión de sus emociones puede ser más intensa y lo pueden vivir desde un lugar más complejo por la etapa del desarrollo en la que ellos se encuentran, donde va a ser esperado que ellos vivan estas emociones de forma más intensa. No quiere decir que entonces ya estén pasando por un duelo, sino que puede ser propio de su etapa del desarrollo. Ellos pueden tender más al enojo, a aislarse, a no querer hablar con los otros de lo que les está ocurriendo y, por lo tanto, el hecho de que ellos experimenten de este modo su duelo puede ser que sean más o que los aíslen más las personas y que sean la población a la que menos se les considere, ya que puede ser esta estigmatización como no quiere hablar con nosotros, no quiere hablar de lo que está pasando y entonces lo dejan aislado. Hay que hacer esta psicoeducación al respecto de que a los adolescentes puede ser más difícil porque están en esta etapa del desarrollo y lo pueden manifestar con enojo o en preferir estar solos o aislados. También informarles a los adolescentes todo, aunque no tengan la respuesta que esperábamos. Es importante, al igual que con los niños, poder ser sinceros en lo que está ocurriendo, en no mentirles, ya que ellos son más susceptibles a cuando los adultos les están mintiendo, los están ocultando información y que esto haga que se cierren más y que no tengan ese contacto o no digan qué es lo que les está ocurriendo. Entonces, por lo mismo, es importante poder ser sinceros con ellos y mantener contacto con la red de apoyo. En el caso de los adolescentes, a diferencia de los niños, ellos requieren de menos red de apoyo a veces de la familia y sin embargo la red de apoyo que ellos tienen en este caso son más sus amigos, con los que se sienten más comprendidos, en mayor confianza. Entonces también es válido el alentarlos a que busquen esta red de apoyo donde pueden tener esta apertura para hablar de lo que les ocurre y que no forzosamente va a ser la familia. Los adolescentes también pueden llegar a ser poco empáticos y puede que les sea más difícil el entender la dimensión de lo que está sucediendo. No porque no fueran importantes para ellos las personas que fallecieron, sin embargo, sí puede ser que sean menos empáticos, por ejemplo, con los niños más pequeños o con los adultos en lo que les está ocurriendo. Y tienden a emplear conductas desadaptativas, como por ejemplo, el pelear en la escuela, el pelear en casa, con los padres, con los abuelos, con los tíos. En algunos casos incluso los puede llevar al consumo de sustancias o bien a presentar conductas suicidas. Por ello es que tenemos que estar más al pendiente si es que se llegara a presentar alguna de estas. Sin embargo, no quiere decir que en todos los casos va a ser de este modo. Finalmente, en el duelo en los adultos mayores, estos pueden llevar un mayor tiempo bajo distanciamiento social por ser una población vulnerable en el caso de la contingencia por COVID-19 y la infección por coronavirus puede llegar a ser más grave en cuanto a sus síntomas y aumentar la preocupación sobre el tema. Entonces, no solamente están expuestos a la pérdida, sino también a su propia salud y a la preocupación que pueden llegar a tener si los síntomas llegaran a empeorar o, en dado caso, si llegasen a enfermarse y el no poder tener contacto con su red de apoyo como lo son los hijos o, por ejemplo, los nietos. También hay que hacerles saber que el envejecimiento es un proceso normal, pero que de igual manera no es algo sencillo
y aceptar la pérdida de funcionamiento, de independencia, del deterioro y los temores a la muerte puede ser difícil. Entonces, en el cómo poder también validar que esto es algo que les va a estar ocurriendo y poderles dar contención y apoyo. También vemos que la pandemia ha llegado a limitar el entendimiento del envejecimiento y de las necesidades que pueden tener los adultos mayores, por ejemplo, cuando ellos tenían algunas actividades recreativas como salir a hacer ejercicio con algunos de sus amigos o que pueden llegar a trabajar o hacer algunas otras cosas y que ahora se ven limitados a poder salir y a quedarse en casa y que para ellos puede ser más difícil. La desconexión social también va a aumentar el desarrollo de la depresión y la ansiedad en los adultos mayores y se va a ver afectado su sueño. Entonces vemos que puede haber mayores limitaciones en el autocuidado en el caso de los adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que a manera de conclusión podemos hacer y no hacer en los casos cuando detectamos duelo? Lo que sí tenemos que hacer es poder dar tiempo y espacio a las personas, recordando en no forzarlas a hablar si es que no se sienten listos para hacerlo, poder dar validación y acompañamiento a sus emociones, a sus reacciones, a lo que están viviendo, a cómo lo están experimentando y acompañarlos en este proceso. Poder escuchar sus necesidades, no solamente a nivel básico, sino también aquello que quisieran hacer en su día a día, poder mostrar calidez y empatía hacia ellos y también respetar las decisiones. Por ejemplo, cuando podemos sugerir que hagan algún tipo de ritual de despedida y que ellos tal vez sea algo que no quieren hacer en este momento y poder respetar que no sea así, dejando abierta la posibilidad de que en algún momento lo puedan llevar a cabo. También dar alternativas para cuando lo requieran, especialmente cuando llega a haber casos en los que no saben de qué forma solucionar algún tipo de dificultad o contratiempo, y entonces nosotros como especialistas de la salud mental podemos ofrecer ciertas alternativas. Aquí es importante recordar que antes de que nosotros comencemos a dar alternativas de solución o propuestas, que sean ellos quienes nos digan cuáles serían esas alternativas, qué es lo que a ellos se les ocurre, qué es lo que ellos quisieran hacer en su momento, ya que si nosotros empezamos a dar estas alternativas por nuestra cuenta, podríamos llegar a invalidar qué es lo que ellos quieren llevar a cabo, creyendo que lo que nosotros les decimos es lo único que pudieran hacer. Entonces, siempre recordar que nosotros tenemos que preguntar primero qué es lo que quieren llevar a cabo y en dado caso de que no encuentren alternativas o ellos nos pidan esas alternativas, podérselas proporcionar. Y finalmente, informar sobre los seguimientos. Ahorita vamos a ver cómo hacer estos seguimientos, pero sí es muy valioso hacerles saber que una vez que nosotros terminemos con nuestra intervención, vamos a estar realizando ciertos seguimientos para saber cómo se encuentra y se requiere de algún tipo o de algún otro tipo de apoyo. Finalmente, lo que no tenemos que hacer es insistir para hablar, como ya lo mencionábamos, el presionarlos para que digan algo o comenten algún tipo de inquietud que ellos tengan y no lo quieran hacer en el momento. El dar nuestras opiniones personales sobre lo que hubiéramos hecho nosotros o lo que creemos que sería mejor, porque eso sería invalidar lo que ellos están viviendo y la experiencia y podríamos hacerles creer que lo que ellos sienten, viven o experimentan no es válido. El juzgar sus creencias, especialmente cuando se trata de las creencias religiosas, también eso es algo donde tenemos que tener sumo cuidado. El presionar para que tomen decisiones o que resuelvan sus actividades. Tenemos que ir a su paso e ir viendo cuáles las necesidades que ellos tienen y de qué forma podrían en algún momento empezar a retomarlo si es que así es el caso y si no, el poder ver en qué punto del camino lo pueden empezar a hacer. El evitar decir frases como lo que deberías de hacer o lo que tendría que hacer sería esto, ya que sería entonces como imponerles algo que nosotros creemos que se tiene que hacer cuando lo que queremos es ver qué es lo que ellos necesitan.
el estar demostrando ansiedad de nuestra parte, ya que eso en vez de generar seguridad en ellos, puede generar desconfianza y no querer regresar o retomar algún proceso si en algún momento lo llegasen a necesitar. También el confrontar a la persona, tanto en sus creencias como en sus pensamientos, como en lo que ellos creen que es valioso, y más bien el escuchar. Que esperemos que continúen como si no pasara nada, que retomaran su vida como antes de la pérdida. Esto es algo que no debemos de hacer, al contrario, tenemos que respetar cuál es su ritmo y el tiempo al que lo van haciendo, o intentar que progrese rápido en su proceso, ya que como hemos visto, el duelo se trata de un proceso que cada persona lo va a vivir a su modo y a su ritmo. Entonces, no hay que esperar que ellos progresen rápido. En cuanto a qué es lo que podríamos en algún momento decir, son frases como las siguientes. Esto no quiere decir que sean las únicas frases que se pueden llegar a encontrar, pero son algunas opciones que se pueden tener. Por ejemplo, no hay palabras suficientes, no encuentro las palabras para poder aliviar lo que sientes, debes saber que cuentas conmigo. Aquí en esta frase de debes saber que cuentas conmigo, también tenemos que ser muy específicos en qué cosas son en las que pueden contar con nosotros y en qué cosas tal vez no pueden contar con nosotros. Tenemos que clarificar, además de esta frase, bueno, en lo que cuentas conmigo para, te puedo apoyar para venir y que te pueda ayudar en este acompañamiento, la mejor, pero no hacerles creer que vamos a estar ahí con ellos en todo momento. También alguna otra frase como estamos para lo que necesites. De igual manera, como la anterior, hay que clarificar en qué en específico para lo que necesite, para no crear falsas esperanzas de que estaremos ahí todo el tiempo. Si puedo ayudarte con algo, dime, y si está en mis manos, cuenta conmigo. Entonces podemos usar frases como esta última, en donde sí estamos ofreciendo este apoyo de lo que necesiten, pero también haciendo saber que podemos apoyar dentro de lo que esté en nuestras manos o lo que esté a nuestro alcance. En cuanto a lo que podemos tratar de evitar no decir, se encuentran frases como ya no estés triste, ya que como hemos visto, la tristeza es algo esperado después de una pérdida que podemos llegar a tener. Entonces, no es algo que estemos esperando que la persona ya no esté triste o que ya deje de llorar, por ejemplo, sino al contrario, el validar. Es entendible que te sientas triste por haber perdido a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Frases como las cosas pasan por algo, ya que en ocasiones el decir que las cosas pasan por algo puede minimizar la pérdida o incluso quitarle importancia a que esto es algo que tenía que pasar. Tienes que ser fuerte. De igual manera, podemos llegar a crear en la persona esta creencia de que no debería de manifestar sus emociones y que no es normal que se sienta triste o que se sienta enojado o que se sienta desanimado. Entonces hay que evitar decir este tipo de frases. Decir ánimo incluso también va en la misma línea. O podemos llegar a escuchar en ocasiones frases como tienes que estar fuerte a lo mejor por tus hijos, por tu familia, por tus padres. Y esto es algo que pone un gran peso en las personas, ya que entonces no se sienten con este derecho de poder expresar qué es lo que están sintiendo o lo que están experimentando porque tienen o deben de estar fuertes por los otros. Y llegan a guardarse entonces estas emociones o estas experiencias y esto los puede llevar a la larga a experimentar un duelo complicado. Algunas otras frases que hay que evitar decir son como la vida sigue o así lo quiso Dios. Ya no pienses en eso, aún eres joven y puedes seguir con tu vida. Esta última frase, aunque puede ser que en efecto los jóvenes puedan retomar su vida y hacer otros planes a futuro, no quiere decir que la pérdida no les esté afectando y sea difícil para ellos
el poder resolver o el poder retomar qué es lo que quieren hacer en su vida. Incluso puede llegar a pasar que tengan que volver a hacer este plan de vida que ya habían formado con anterioridad. Entonces tenemos estas propuestas, tanto del qué decir como el qué no decir. Como les decía, no forzosamente quiere decir que todos utilicemos estas frases todo el tiempo, sino también hay que adaptarlas y adoptarlas a cómo nos sientamos cómodos para decirlo, a nuestro propio estilo como promotores de la salud mental y también teniendo cuidado de las frases que tenemos que estar evitando o incluso cuando las escuchemos a las otras personas, también orientarlos hacia el qué es lo que puede ocurrir cuando utilizamos este tipo de frases. Bien, entonces hasta aquí llegamos en el cómo realizar este manejo, cómo realizar la evaluación en los casos del duelo y ahora vamos a ver de qué forma llevar a cabo el seguimiento. Debido a la pandemia por COVID-19, muchas ocasiones el seguimiento se ha tenido que hacer de forma telefónica. Sin embargo, si en sus lugares de trabajo es posible hacer un seguimiento en vivo, pueden llevarlo a cabo también. Entonces, hay que pedirle a la persona que pueda regresar en 2 o 4 semanas si los síntomas no mejoran o en cualquier momento si empeoran. Esto es en el caso cuando vemos que estos síntomas se están incrementando y no ven una mejoría o una disminución en la intensidad de estas emociones. Por otro lado, tenemos que realizar una vez que ya dimos este manejo, esta contención o este acompañamiento, a la semana vamos a realizar nuestro primer seguimiento. Y aquí vamos a tener que hacer nuevamente una evaluación con ellos y notar si en algún momento se sospecha de que han estado incrementando los síntomas, se han estado presentando con mayor frecuencia e intensidad, entonces puede ser que se trate de duelo complicado y si es así, entonces vamos a tratar de hacer un enlace con fuentes de asistencia a un segundo nivel de atención. O bien, si vemos que los síntomas han estado mejorando o se han estado manteniendo, entonces únicamente tendríamos que explorar el uso de las estrategias que se plantearon durante esas sesiones de acompañamiento de manejo y poderlas repasar si fuera necesario o también preguntar cómo les han estado funcionando o si requieren de nuevas estrategias para otras necesidades que vayan surgiendo. Y así podemos ir realizando estos seguimientos dependiendo de lo que se esté trabajando con nuestros usuarios. Bien, a manera de conclusión entonces, y para ir cerrando la presentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un primer contacto? Hay que recordar que tenemos que proporcionar contención y apoyo a los sobrevivientes, dotando de información y aclarando las dudas que vayan surgiendo por medio de la psicoeducación. Evaluar cuáles son las necesidades específicas de cada persona, recordando que cada uno de los sobrevivientes va a tener un proceso de duelo totalmente diferente y que las reacciones van a ser distintas en cada uno, por lo cual no es que vamos a tener un mismo protocolo de atención para todos y que va a funcionar de la misma manera para cada uno, sino que vamos a tener que adoptar este manejo a las necesidades específicas de cada uno y que puedan tener su propia plan de qué llevar a cabo para lo que requieran. También ayudarles a facilitar la expresión emocional, sobre todo cuando vemos que se encuentran dentro de un ambiente que invalida qué es lo que están sintiendo y no se les permite expresar estas emociones, por lo que hay que ofrecerles este espacio donde puedan expresar cómo se están sintiendo y cómo están viviendo su pérdida. Y finalmente, determinar cuando sea necesario referir, es decir, cuando estamos detectando que se puede estar desarrollando un duelo tal vez complicado, donde se requiera de otro tipo de intervención desde un segundo nivel de atención. Como ya habíamos visto, y a manera de repaso únicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Validar, dar espacio, proponer alternativas cuando nos lo soliciten y poder hablar sobre el duelo de manera abierta.
Por otro lado, ¿qué es lo que debemos de tratar de no hacer? Confrontar a la persona, dar nuestras opiniones o emitir juicios de valor, insistir o ser invasivos con ellos o esperar a que actúen como si nada hubiera pasado. Y bueno, eso sería todo acerca de el manejo del duelo desde esta parte de la MHG. Muchas gracias.